Buenas tardes. Gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament de Terrassa i en concret al Servei de Cultura, representat per la regidora senyora Rosa Boladeres, per la cessió de la sala de l'Arxiu Històric de Terrassa i per totes les facilitats que ens han estat proporcionades per dur a terme la celebració d'aquest 150 aniversari de la fundació del Centre Espírita Fraternitat Humana, de 1872 al 2022, així com per donar a conèixer la figura de Miquel Vives i Vives. L'acte d'avui és el primer d'una sèrie de 4 conferències que tindran lloc els mesos de febrer, març, abril i que ens permetran donar a conèixer la filosofia espírita, aquesta gran desconeguda i de vegades mal interpretada o confosa amb altres religions, creences o arts fosques, que no tenen res a veure amb ella. És una doctrina de caràcter racionalista que defensa la llibertat de pensament i d'expressió, que convida al lliure anàlisi de totes les idees, que rebutja els dogmatismes, fanatismes, prejudicis, la fe cega i tota mena de pràctiques supersticioses. Té una posició ètica davant la vida, que convida a l'educació de l'intel·lecte i al cultiu dels sentiments. Pren una postura tolerant de respecte a totes les filosofies, religions i creences i resumeix els seus valors amb l'expressió a Déu per l'amor i per la ciència. Aquesta commemoració finalitzarà el dia 1 de maig a l'Hotel Don Càndido amb una jornada de conferències i la presentació d'un llibre en commemoració d'aquest 150 aniversari, realitzat amb el propòsit d'agrair a Miquel Vives i a totes les persones que mitjançant la saviesa i exemple ens proporcionen un model de vida il·limitat, lliurepensadors, humils, bondadosos, respectuosos i incansables cercadors del coneixement. En segon lloc, fer una molt breu presentació del nostre mentor i fundador Miquel Vives, amb un profund reconeixement d'agraïment. Ell va exemplificar la vivència d'aquesta filosofia de la fraternitat universal. Va ser un model de virtuts, humilitat, prudència i misericòrdia envers dels altres i un exemple de vida per a tots els seus ciutadans, amb una gran dedicació a la causa en què creia, divulgant l'espiritisme en revistes, conferències i simpòsiums i, sobretot, volcant-se en les més necessitats, essent tantes les accions encaminades a l'ajuda als altres que va desenvolupar que el mateix poble li va posar el qualificatiu d'apòstol del bé. Ens va deixar com a llegat material el seu llibre Guia pràctica de l'espiritista, que és un tractat del bon fer. El seu exemple de fraternitat és la senyera del nostre centre. Gràcies. Ara el meu company Manel farà la presentació del nostre conferenciant, Josep Manuel Massaguer.
Buenas tardes nuevamente. Tenemos el placer y la satisfacción desde la Asociación Espírita Fraternidad Humana de contar con la presencia de nuestro querido compañero y amigo José Manuel Meseguer. José Manuel Meseguer profesionalmente se dedica al transporte marítimo, es autodidacta, divulgador y escritor. Miembro del Grupo Villena desde hace más de 30 años, ha ofrecido conferencias y participado en simposios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Redactor de la revista Amor, Paz y Caridad en formato digital y socio colaborador de SEDI, que es la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, siendo a su vez un gran espírita y un gran amigo de nuestra asociación, al cual agradecemos profundamente su presencia hoy aquí. Nos impartirá la conferencia que lleva por título Los valores del espiritismo. Decir que una vez finalizada la exposición de nuestro conferenciante, se abrirá un turno de preguntas para aclarar temas o sugerencias o, en fin, cualquier otro motivo que sea necesario, ¿no? Por tanto, ya sin más dilación, cedo la palabra a nuestro querido conferenciante, José Manuel Meseguer. Dudando si hacerlo de pie, si hacerlo sentado, casi me pide más el cuerpo hacerlo de pie, si os parece bien. ¿Cogemos el micrófono o se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, con lo que ha leído María, me ha fastidiado la conferencia y me llevo otro PowerPoint, porque lo que ha explicado aquí es lo que iba a decir yo, pero bueno. Bueno, en primer lugar, bromas aparte, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy emocionado porque que se acuerden de un compañero de los que formamos parte del grupo de por allá abajo, ¿no? de Villena, pues para un momento tan significativo, tan especial como es este, pues la verdad que teníamos ganas de venir, pero tratándose de lo que se trata, pues imaginarlo, ¿no? Para mí es que yo también vivo con mucha pasión y con mucho entusiasmo esta doctrina, pues me genera mucha satisfacción. El tema de hoy es el tema de los valores del espiritismo. Los valores del espiritismo, yo diría que son los valores de la espiritualidad. Y claro, a lo mejor para el que no es espírita o no conoce el espiritismo le puede parecer pretencioso, pero en realidad estamos hablando de una doctrina, como vamos a ir viendo un poquito después, que no le pertenece a nadie, ni tan siquiera al que fue el codificador, que fue constructor, que fue modelador de esos retales de sabiduría que a través de distintas mediunidades a lo largo del mundo iba recogiendo, pues fue recopilando, como muy bien ha leído María en la presentación, de forma muy racional, muy comedida, con mucha prudencia y además con mucha frialdad, porque en estas cosas a veces hay que tener mucha frialdad y separar la paja del grano. Pues él fue conformando lo que es la base, la esencia de la doctrina espírita, que con el tiempo pues irá desarrollando y se irá ampliando, ¿no? De la misma manera que los grandes avatares que han venido al mundo nos han traído esencia divina, digámoslo así, de sabiduría, y esa esencia divina pues con el tiempo se va desarrollando, se va ampliando, se va explicando, según las culturas se manifiesta de una manera o de otra. Entonces, para hablar de los valores del espiritismo, pues vamos a arrancar pues a través de los tres grandes momentos históricos, desde mi punto de vista, de la historia humana espiritual, de este mundo, ¿no? De esta humanidad. Y empezaríamos por Moisés. Un día leyendo Esclarecimientos Espíritas, que es un compendio de preguntas y respuestas que le hacían a Divaldo, la década de los 80, era como una especie de, no sé si era un programa de radio, de televisión, y todo eso luego lo recabaron y con él pues, configuraron un libro. Estamos hablando de los años 80, y le preguntaron de todo, ¿no? De todo, sobre la juventud, sobre la homosexualidad, sobre, no sé, de todo, cualquier cosa, temas de actualidad en los años 80 y que son temas de actualidad el 99,9% también de ahora. Y hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención, muchísimo, y que yo de alguna manera lo comparto con la visión
que tanto él como su mentora Joana de Ángeles tuvieron en relación nada menos que a este personaje, ¿no? Moisés. Cuando leemos el Evangelio según el Espiritismo, pues vamos analizando, digo, bueno, de que primero fue Moisés, pues habló de la justicia y tal, pero claro, ellos le preguntaban, fijaros, la pregunta que le hacían a Divaldo era sobre la juventud, y si no recuerdo mal, y él hablaba de que el ejemplo más grande, a la conclusión que él había llegado junto con Joana, que él lo había debatido, lo había comentado con Joana, el ejemplo más grande de paciencia para el bien fue precisamente nada más y nada menos que este personaje. Y claro, vas analizando, vas profundizando, vas estudiando y te das cuenta de que Moisés, de hace 3.500 años, no podemos juzgarlo ni analizarlo con la mentalidad de hoy, es lógico, es abismal la diferencia entre aquella época y la nuestra. Sin embargo, hay similitudes que yo lo pensaba un día y digo, es que Moisés lo tenemos mucho más cerca de lo que nos podamos imaginar, ¿no? En cuanto a una serie de planteamientos que un poquito voy a ir explicando. Y fue precisamente cuando él trató de ayudar al pueblo judío, había estado casi 300 años esclavizado por los egipcios, y él había sido enviado precisamente para rescatar ese pueblo y llevarlo a otro lugar en el cual pudiera desarrollar pues, una vida nueva y bajo unos planteamientos espirituales adecuados. Era un pueblo que se había acostumbrado a la esclavitud, era un pueblo prácticamente sin ideales, era un pueblo que practicaba la mediunidad, pero la mediunidad en el sentido más burdo y más chabacano, no me sale otra expresión, que se pueda imaginar, ¿no? Era lo que se denomina en psicología el hombre puramente fisiológico. Practicar sexo, comer, dormir y poco más. Y divertirse y, digamos, y vivir la vida y de espiritualidad prácticamente nada. Y llega un personaje como este, un hombre, un espíritu muy elevado, con una sensibilidad, unas percepciones especiales, y se encuentra con un pueblo, vamos a denominarlo, que no es la palabra, salvaje, en el cual un espíritu de esa categoría tiene que ayudar a ese pueblo. El reto es impresionante. El reto, o sea, si nos ponemos en el contexto, tiene que ser impresionante. En aquella época lo único que funcionaba era el miedo y la autoridad. Y este hombre, como legislador, pues tuvo una parte, como aquí nos dice, tuvo una parte que fue divina, porque él fue un gran medium. Por un lado, pero ya por lo pronto prohibió el tema de la mediunidad, lo prohibió porque no estaba preparado y porque aquello era un desastre. Y además que causaba enormes barbaridades. Y por otro lado, pues él tuvo esa parte espiritual que recibió la inspiración divina con el famoso decálogo: no matarás, no robarás, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Son los grandes pilares que hasta el día de hoy, porque como vienen de donde vienen, eso es inamovible e ininterpretable desde mi punto de vista. Es algo que luego incluso el propio Maestro Jesús, que después hablaremos, lo confirmó. Y él, pues, eso lo compaginó pues, con una legislación en la cual pues, tenía que meter miedo a la gente, porque es que no había otra manera, digamos, de domesticar, entre comillas, a aquel pueblo nómada y con esa mentalidad. Entonces, se produce el éxodo, y ahí es donde interviene la reflexión de Divaldo y de Joana, y entonces ellos se planteaban decir, ¿por qué tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, cuando a lo mejor en 40 meses hubieran podido llegar perfectamente? ¿Qué es lo que sucedió en ese intervalo a la distancia de 3.500 años, que es una distancia enorme históricamente? Y entonces llegaron a una conclusión los dos, y cuando él lo explicaba en esa entrevista, a mí me maravilló, digo, pues, oye, es algo muy... Dice, el mayor ejemplo de paciencia que tuvo este hombre, y ahí demostró la categoría y el nivel espiritual, fue en tener paciencia. ¿Para qué? Pues para que esa generación que no tenía arreglo, porque acordaros de la famosa, en aquel momento en que hicieron el becerro de oro y tal, y entonces él, digamos que, tal y como nos narra la Biblia, se volvió de ira y tal. Él llegó un momento, nos explica Joana y nos explica Divaldo, llegó un momento en que comprendió que esa generación no iba a ser capaz de dar ese cambio que espiritualmente necesitaba ese pueblo, porque él había venido a ayudar a ese pueblo. Pero claro, ayudarlo, no iba a ayudarlo
considerara, que de hecho ya de por sí ya había establecido una serie de leyes, etc., sino que él se dio cuenta de que tenía que tener paciencia, pero de un tipo de paciencia sobrehumana, casi diría yo, porque la prueba está que él la tierra prometida no la llegó a ver y dejó pasar muchos años para que esa generación vieja, con esos prejuicios, con esa forma de vivir, con ese modo vivendi, se fuera decayendo, fuera desencarnando, fuera muriendo, y que la juventud, la nueva juventud, es así prepararla para conseguir los objetivos que realmente esa sociedad necesitaba. Entonces, Divaldo dice, que a mí me encanta, dice, fue el ejercicio de paciencia más grande quizás de la historia de la humanidad. Es un tipo de paciencia que trasciende a lo humano, ¿no? Trasciende a lo humano. Y es muy bonito y realmente, y yo creo que ahí es donde empieza realmente a fraguarse lo que son los valores que a lo largo de la historia los seres humanos, en las distintas generaciones que hemos ido viniendo y hemos ido desarrollando y hemos ido aprendiendo y aplicando, ¿no?, en nuestra vida. Eso que le ocurrió a Moisés, si nos damos cuenta, tomando las distancias, vivimos ahora en un escenario muy distinto, pero nos damos cuenta de que muchas veces tenemos que aplicar distintos tipos de paciencia, no una paciencia al estilo de Moisés, porque nosotros ni tenemos ni categoría, ni esa visión que él tenía, pero sí otro tipo de paciencias que el cristianismo y que el espiritismo, un poco, y eso lo explicaremos después, pues también tenemos la obligación o el compromiso moral de llevarlo adelante y que forma parte de los valores de la doctrina espiritual, del propio espiritismo, que es el título de la conferencia. De aquí ya damos el salto y nos vamos ya al gran maestro y nos vamos a la pregunta 625 y Kardec le pregunta a los espíritus ¿cuál es el modelo más perfecto en el cual nosotros nos podríamos reflejar en cuanto a moralidad, en cuanto a forma de comportarse, en cuanto a manera de ver la vida? Y nos dice contemplar a Jesús, simplemente dice eso. Y luego el comentario que hace a renglón seguido el propio Kardec dice: Jesús para el hombre el arquetipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. No ha habido otro ejemplo más perfecto que él. Otras circunstancias, otros ejemplos distintos, pero más perfecto que él no ha habido otro. Y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y fue el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Pues eso es para pararse a pensar, ¿no? Para pararse a pensar. Porque luego también nosotros, como seres humanos en este siglo XXI, tenemos también una serie de problemas en cuanto a prejuicios, en cuanto a percepciones de las cosas, pero que eso hablaremos luego más tarde, ¿no? No escribió nada. En el Génesis, capítulo 15, ítem 73, nos dice algo muy interesante en relación al Maestro Jesús. No escribió nada y, sin embargo, ayudado por algunos hombres oscuros como él, su palabra ha bastado para regenerar el mundo. Su doctrina aniquiló al todopoderoso paganismo y se convirtió en la antorcha de la civilización. Tenía pues contra sí todo lo que puede hacer fracasar a los hombres. O sea, lo tenía todo en contra. Por eso es que decimos que el triunfo de su doctrina es el mayor de sus milagros. Al mismo tiempo que prueba su misión divina. Porque, como todos sabemos, el Génesis está compuesto por una primera parte que habla de la formación de la Tierra, de los planetas, etc. Y una segunda parte en la cual nos habla de los hechos milagrosos y desde el punto de vista espírita, desde el punto de vista de los fenómenos de la divinidad y de los fenómenos que ya se habían manifestado y que se habían estudiado, pues hacer una interpretación nada milagrosa de algo que Dios se salta sus leyes a la torera, sino que tiene un porqué impartir y una explicación lógica, porque Dios no puede crear unas leyes y luego contradecirlas por otro lado, a capricho. Entonces, claro, como está hablando de los milagros, pues dice, es que el mayor milagro que hizo Jesús fue precisamente cuando lo tenía todo en contra, cuando estaba casi abocado al fracaso, cuando la gente que tenía alrededor no era gente poderosa, ni de un nivel intelectual alto, etcétera, 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 y encima termina crucificado. Sin embargo, fue capaz de derrumbar nada menos que el paganismo, ¿no? Aunque quizás ahí hubieran otro tipo de connotaciones, pero bueno, pero que esa es la pura realidad. Entonces tenemos, por un lado, si hablamos de los valores del espiritismo, vemos que arranca con Moisés, con la justicia,
con ese decálogo, con esos principios, y Jesús, de esas enseñanzas de Moisés, pues se queda con la parte divina, que es ese decálogo, y la parte humana, pues como ya la sociedad, han pasado 1500 años aproximadamente, la sociedad ya ha cambiado, entonces incorpora elementos que lógicamente en la época de Moisés no los podía incorporar, porque hablar de amor, de poner la otra mejilla, de amar al prójimo como a ti mismo, pues era algo que si ya tenían dificultad para entender determinadas cosas más simples, pues imaginemos hablar del amor en la época de Moisés hubiera sido, no lo hubieran entendido y hubiera sido sembrar en un sitio que la simiente no hubiera fructificado para nada. Pero aún así todo, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Jesús, no es que después cuando él desencarnó triunfara, sino que luego hubo un proceso ahí muy largo en el cual los intereses humanos, políticos, las pasiones, las ansias de poder, etcétera, la poca espiritualidad y el materialismo de algunos que eran los que manejaban el tema religioso y el tema político, pues fueron los que manipularon, digamos, lo que era la esencia del mensaje de Jesús para transformarlo pues, en las distintas religiones, en las distintas manifestaciones visuales, externas, que hemos ido viviendo durante siglos. Sin embargo, la esencia, el mensaje, pese a los siglos, pese a las dificultades, pese a todo esto que aquí nos explica muy bien Kardec, perduró y ha perdurado hasta nuestros días. Avanzamos, y es que en esa época de Jesús, en el Evangelio según San Juan, el propio Maestro Jesús se lo dice a los discípulos, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y yo les enviaré otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de la verdad, al que el mundo actualmente no lo puede recibir porque no lo puede entender, no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis. Cuando lo dice vosotros no se refiere solo a los apóstoles, sino que se refiere a la humanidad. Aquí hay que verlo con la perspectiva adecuada desde mi punto de vista, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que una vez venga ya será para quedarse, definitivamente. Pero el Consolador, que el Santo Espíritu, que mi Padre enviará a mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Es decir, recordar aquello que se ha olvidado. Porque uno solo recuerda, tiene necesidad de recordar lo que se ha olvidado. Y luego enseñar cosas, que significa pues, que cuando llegara el momento adecuado, pues llegaría la información, el conocimiento suficiente para poder desarrollar y comprender aquellas cosas que realmente son necesarias para el hombre de actualmente, de hoy día, ¿no? Y ahí nos topamos ya, vamos al tercer escalón. Hemos hablado de valores, hemos hablado de la justicia, según Moisés, hemos hablado del amor, y luego hablamos ya del espiritismo. El espiritismo ya sería un compendio de ambas, y quizás el elemento fundamental del espiritismo sea la caridad, que la caridad es el amor en acción, y la rectitud, la justicia dentro del mare magnum, dentro quizás de las zozobras que la sociedad nos impone. Y el propio Kardec lo define: el espiritismo es a la vez una ciencia de observación, observar, y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse entre los dos mundos, el mundo espiritual, como lo queramos denominar, y el mundo material. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Es muy importante el tema moral, es muy importante, porque si prescindimos de lo moral y solo nos quedamos con el fenómeno, con esas relaciones con el mundo espiritual, con la mediunidad, etcétera, etcétera, con aspectos solo filosóficos o simplemente con la ciencia, aquello que la ciencia nos va aportando, que cada día nos aporta más, pero nos olvidamos de esas consecuencias morales. Realmente el trabajo lo dejamos a medias, por no decir prácticamente intacto, porque al final lo verdaderamente importante es que una vez esa ciencia de observación aprendemos, estudiamos, vamos desarrollando y la doctrina filosófica la vamos comprendiendo, esas consecuencias morales son fundamentales. ¿Para qué? Pues para podernos desenvolver en la vida, para poder conducirnos por la vida de una manera clara y real. Yo perdonadme porque a veces por el entusiasmo me acelero y no me gusta acelerarme, porque luego yo quiero que estas cosas pues, se vayan poco a poco madurando y analizando. El espiritismo y el futuro. En el Génesis también encontramos otra cosa que es fundamental en relación a los valores del espiritismo.
Aquellos que no ven en el espiritismo sino efectos materiales no pueden comprender su fuerza moral. Es un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no? El espiritismo no triunfará sobre la incredulidad a través de prodigios, sino por la multiplicación de sus beneficios morales. Porque si bien es cierto que los incrédulos no admiten los prodigios, también es cierto que conocen como todo el mundo el sufrimiento, las aflicciones y nadie rechaza el alivio y el consuelo. Es decir, los beneficios morales. Pero ¿cómo se llega a los beneficios morales? Pues a través de esa fuerza moral que se adquiere con esos dos polos, con esos dos pilares, que son el conocimiento y, por otro lado, el sentimiento, la vivencia espiritual de aquello que vamos aprendiendo y que vamos descubriendo. Es necesario que esos dos polos, que esas dos alas, como simbólicamente se habla cuando se habla de los ángeles, pues cada ala representa, para que se mantenga el equilibrio, precisamente esos dos aspectos que son fundamentales. Por lo tanto, es importante que comprendamos eso. La fuerza moral, se encuentra precisamente no en los prodigios, sino en todo aquello que nos va aportando. Y luego es más, luego continúa y nos dice lo siguiente: por efecto del desarrollo moral, el círculo de las ideas y las concepciones se amplía. Por efecto de la desmaterialización gradual del perispíritu, que se purifica los elementos densos que alteraban la delicadeza de las percepciones. De ese modo, resulta fácil entender que la ampliación de todas las facultades resulta del progreso del espíritu. Aquí también es para pararse a analizar y comprender. El desarrollo moral lo que nos permite no es desarrollar la inteligencia, sino tener el círculo de las ideas y las concepciones que tenemos de las cosas se nos amplía. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta trabajo entender. Y es esa polaridad, esa doble polaridad de conocimiento y de vivencia, de sentimiento y de razón. Porque muchas veces pensamos que solo con estudios nos impresionamos cuando encontramos a alguien que tiene grandes conocimientos de física cuántica, de tal, y que nos habla y que tiene una relación más o menos directa con el espiritismo, y nosotros decimos, no, es que esa persona no es que habla 3 idiomas, es que tiene 4 carreras, es que es una eminencia, sabe de tal. Entonces, claro, si ese hombre toca el espiritismo, pues claro, lo va a levantar y lo va, imagínate. Pero no, aquí nos está diciendo que no necesariamente es así. Habrán científicos, con esto no estoy menospreciando ni el conocimiento, ni la ciencia, ni muchísimo menos, pero es muchas veces la percepción que las personas nos hacemos de las cosas, porque parece como que el hecho de que nosotros, gente corriente de la calle, estudiemos la doctrina y profundicemos y analicemos, parece como que y que no venga mucha gente, por ejemplo, a los centros espíritas, parece como que es que nos falta algo, o a lo mejor es que hay cosas que no nos estamos haciendo bien. Y esa no es la realidad. La realidad es que nosotros nos tenemos que preparar bien y que hay que tener paciencia en el bien. Esa paciencia de cosas que tendrán que venir, como le pasó a Moisés, como le pasó a Jesús, que tendrán que venir, pero llegarán en su momento adecuado. Y mientras tanto, nosotros necesitamos prepararnos. Y luego, es que es muy importante el desarrollo moral. Si nosotros desarrollamos esa moralidad, el círculo de las ideas y las concepciones se amplía. Por eso hay personas sencillas, sin apenas conocimientos, sin conocimiento académico, y tienen una visión de las personas, de las relaciones, de la sociedad, del mundo, que te maravillas. A lo mejor no se sabe explicar lo mismo que un profesor de universidad o de instituto o tal, pero te demuestran una sabiduría que esa sabiduría dices, ¿de dónde viene? No, es que a lo mejor ha estudiado otras existencias y por eso ahora ha venido así, tal. No, es algo que sí, efectivamente habrá estudiado y como todos, de alguna manera hemos vivido determinadas etapas en distintas existencias, pero ese desarrollo moral es el único capaz que nos puede sensibilizar y desarrollar. ¿Cómo se consigue ese desarrollo moral? Ahí es la gran cuestión y es lo que vamos a tratar luego un poquito también de explicar, ¿no? He querido centrarme también un poquito en relación a lo que acabo de decir, a lo que estamos viviendo hoy día. Mira, hace poco lo estaba comentando antes con unas amigas, antes de empezar la conferencia. Nosotros en el mes de enero estuvimos en Cartagena de Indias, en Colombia, la parte norte, el mar del Caribe, y estuvimos allí pues, con unos compañeros del Centro Espírita Llorona de Ángeles, y estuvimos un par de semanas con ellos, con muchas dificultades, porque con esto del coronavirus, sabemos que en diciembre aquí tuvimos el subidón con esta variante, y cuando fuimos para allá, pues parece que lo llevábamos nosotros en las maletas, porque allí estaban también
Entonces, eso nos generó algunas dificultades, pero bueno, nos dio tiempo para muchas cosas, ¿no? Y aprender, porque en realidad allí no fuimos a hacer turismo, sino realmente allí fuimos para aprender, para conocer y para estudiar un poco otras alternativas de cómo trabajan, cómo se desenvuelven, y no necesariamente porque aquí tengamos que hacer las cosas de la misma manera, pero muchas veces captas la esencia y luego dices, bueno, pues esto que están haciendo allí, pues aquí a lo mejor, en base a como somos aquí, a la mentalidad de aquí, pues hay cosas que se podrían adaptar o se podrían... Y siempre te da una visión. Y comentábamos allí que aquí en Europa tenemos un problema, que allí no lo tienen tanto, allí mucho menos. Aquí, en Europa, hablar de Evangelio y hablar de Jesucristo es hablar de religión. No, a mí no... yo soy espírita. Ah, sí, espírita. Yo era espiritismo. Pues tal, y cuando les sale Jesús y el Evangelio, no, pero eso de iglesia, eso no. Y aquí con eso tenemos un problema. Porque claro, antes estábamos diciendo antes, desarrollo moral. ¿Cómo se puede conseguir el desarrollo moral? Con física cuántica, con la teoría de ¿cómo se llama?, de las cuerdas, con, no sé, con filosofía de Jung, con psicología de Jung. Sí, todo eso puede ayudar, pero ¿de qué manera podemos conseguir un desarrollo moral? Si hemos escuchado antes, hemos visto antes, que cuando preguntan cuál es el modelo más perfecto que ha pasado por aquí, por la tierra, y nos dice que es Jesús, pues, ¿qué otro ejemplo vamos a coger? Porque muchas veces yo he observado, cuando no se tienen las ideas, quizás, y mi punto de vista puedo estar equivocado, pero lo digo como lo siento, a veces atrae mucho más el espiritismo y el budismo. Eso es interesante, el budismo, el encontrarse en uno mismo, la meditación, sí, en relación con el espiritismo. Pero ya, claro, cuando hablamos de Jesús y hablamos de Evangelio, eso yo ya estoy cansado. Yo de pequeño me llevaba a la misa y tal, y ahora otra vez el Evangelio, ahora tal. Y ese es el gran problema, que tenemos todavía hay una serie de prejuicios que son unas dificultades que hasta incluso a los propios espíritas nos hacen dudar. Y yo creo que no nos deberían de hacer dudar, porque es que además, si cogemos los periódicos a día de hoy y leemos las noticias y vemos lo que pasa con la derecha, lo que pasa con los partidos de izquierdas, cuando ocurre con esto y con lo otro, nos damos cuenta de que hay unas carencias morales brutales, bestiales. Porque si hubiera un poquito más de moralidad, sería todo mucho más fácil. Gobernara quien gobernara. No voy a poner ejemplos porque para qué vamos a hablar, no nos desviemos del tema. Pero es que muchas veces lees una noticia y dices, bueno, si hubiera un poquito de moralidad, si hubiera un poquito de... Todo esto se podría evitar, sería todo mucho más sencillo, sin embargo lo hacemos todo mucho más complejo. Y nosotros, que tenemos una perspectiva espiritual, pues los que están empezando con el espiritismo lo están empezando a conocer, como los que ya llevamos muchos años dentro de la doctrina, es que tenemos la autopista abierta. O sea, ¿cuál es el problema? Y claro, traemos una herencia religiosa y un arraigo en la sociedad de muchos siglos, que claro que eso es lo que hace que cuando nos dicen determinadas cosas las rechacemos y las rechazamos. Y eso, claro, eso es realmente que debemos, sin duda, separar la paja del grano. Incluso dentro del propio espiritismo. Dentro del propio espiritismo hay quien es, digamos, más pro-religioso, entre comillas, y hay otros que no, que de religiosidad nada. El problema de la religiosidad en relación al espiritismo es que no tenemos otras palabras para poder definir distintos conceptos que pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Y con eso tenemos un problema. Y un problema en el cual hay movimientos dentro de la misma doctrina espírita que en sus conferencias siempre aparece la coletilla, pero nada religioso. No es por criticar a nadie ni nada, pero esto es racionalista, filosófico, científico, muy bien, pero ¿y el desarrollo moral? Aquí que ven, vamos a ver, aquí porque nos reencarnamos en el mundo, porque vamos mal de matemáticas, porque la otra existencia solo hablamos un idioma y ahora venimos a hablar tres. Venimos aquí solo a ampliar conocimientos y esos conocimientos nos van a dar una amplitud. Acordaros lo que hemos leído antes. El desarrollo moral amplía las capacidades y la visión de la vida y nos sensibiliza todo eso que tanto vamos detrás de las facultades mediúnicas, de percibir los espíritus y tal. Esa percepción se desarrolla con el propio desarrollo moral. Es que no hay otra.
Es que no hay otra, salvo personas que vienen con una mediunidad específica por una serie de situaciones que vienen a hacer un trabajo, pero los demás sí venimos a desarrollar las potencialidades de las facultades, pero solo a través del desarrollo moral. Lo demás nos va a ayudar, nos va a ampliar conocimientos y tal, pero por sí solo no nos van a solucionar los problemas, no nos lo van a solucionar. Y es muy importante el estudio, por supuesto, eso siempre, y vamos a seguir incidiendo en ello, pero luego el desarrollo moral. ¿Y cómo se consigue el desarrollo moral? Pues con el Evangelio toda la vida. Y eso es algo que allá, por ejemplo, en Cartagena, pues lo tienen muy asumido. Y allí el orar, por ejemplo, antes de cualquier actividad, pues están acostumbrados. Aquí, no, que si no vamos a orar, porque si no van a pensar que esto es como la iglesia. No, aquí hay que dar, aquí vamos a dar una frase de Jung, una frase de Einstein, y eso queda como más académico, más... Claro, la gente tiene que ver una imagen. El tema de las imágenes, sí, es cierto, hay que cuidar las imágenes, eso lo hemos hecho, pero también es relativo. Tenemos que pensar que los espiritistas podemos ser mejor, y eso ahora hablaremos de Amalio Domingo Soler, que Amalio Domingo Soler ya en su época ya daba caña a los espiritistas, hablaba de los espiriteros, y eso hoy día quizás de alguna manera, sin mala voluntad, pero quizás de alguna manera, aunque no con otras connotaciones, pero también está ocurriendo hoy día. Hemos de recuperar el Evangelio y hemos de recuperar al Maestro. Es que no hay otra, es que nosotros no somos budistas, no somos de otra cultura, no somos... que nos puede ayudar, perfectamente nos puede ayudar, pero el sentido moral, si no lo desarrollamos, mal vamos, para la convivencia, para... Eso es algo que considero que es muy importante. La doctrina espírita sin autoridades que la tutelen. Por eso unos aquí lo interpretan de forma religiosa o que parece religiosa, y otros que lo interpretan, incluso en la misma codificación hay veces que parece como que Kardec se inclina más a lo religioso y hay otros que parece que se inclina menos, y tienes que estar buscando y rebuscando para encontrar una definición, que la hay, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, da igual, pero es que fijaros, da igual, si es que en realidad son conceptos. La palabra religión viene del latín religare, que es religarse, unirse con Dios. Pues uno se tiene que unir a Dios, y ese en realidad ese es el objetivo, ¿no? La iluminación, el acercamiento a Dios. Que es verdad que el espiritismo no tiene rituales, que no tiene imágenes, que no tiene dogmatismos, sí, por supuesto, pero no tenemos una palabra que defina lo que es la religiosidad, por decirlo así, y no separe el resto. Pero eso ya es un problema ya de cada uno de nosotros. Pero esa espiritualidad debemos analizarla. Por eso yo a veces lo comento con mis compañeros cuando hablamos de las leyes morales y hablamos de la ley de adoración. Yo a veces les digo a mis amigos, y ahora que no nos oye nadie, ¿la ley de adoración es laica o es religiosa? Es que ley de adoración, ¿es laica o es religiosa? Pues chicos, vamos a ver. Bueno, sigamos. Aquí Amalia nos va a dar un poquito de caña, pero bueno, yo creo que la reflexión es interesante. Hay un capítulo 16 del libro La Luz de la Verdad, que publicaron nuestros compañeros de Orihuela, sobre los malos centros espíritas. Y nos dice lo siguiente, dice, una cosa es el espiritismo y otra los malos centros espiritistas, donde se ridiculiza lo más grande, lo más trascendental, la comunicación ultraterrena. ¿Por qué dice ella esto? Porque en aquella época había muchísimos grupos espíritas por toda España, por los pueblos y tal, pero había mucho espiritero, como dice ella, en el sentido de que practicaban la mediunidad. Y a ver si hablo con mi padre, a ver si hablo con mi abuela, a ver si nos dicen que la casa está así, la sequía va a acabar pronto porque está el campo que se está secando los cultivos, en fin. Y había una banalización de la mediunidad, que en realidad aquellos grupos, más que sean grupos espíritas, eran grupos mediúnicos. Y que a veces algunos de ellos les hablaban de Kardec y apenas tenían dificultad para saber quién era. Y se autodenominaban por mí. Entonces, claro, Amalia se ofendía cuando leía artículos de gente criticando la banalidad de algunos centros espíritas, pero luego, claro, ella se paraba a reflexionar y comprendía y razonaba, y decía, es que desgraciadamente es que es verdad. Entonces ella trataba de un poco de poner los puntos sobre las sillas. Creemos que el hombre es libre en su libre albedrío, fijaros, pero hasta cierto punto nada más. Esto es, podrá estacionarse si le place, pero no se debe permitir que trate de estacionar a los demás. Con esto que nos está diciendo, pues que muchas veces entran en los centros espíritas gente con ideas muy snobs, ideas muy novedosas, gente que se ha leído la codificación y que
ya se lo saben y ya, bueno, ya lo sé, pero vamos a incorporar cosas nuevas y tal. Y muchas veces lo que hacen es entretener y estacionar, porque desde el momento que tú el foco no lo tienes donde lo debes de tener, ya te están distrayendo, estás perdiendo el tiempo y te estás estacionando. Entonces lo que le dice Amalia, el que se quiera estacionar, que se estacione, pero no se puede permitir que estacionen a los demás. Hay que tener un criterio, hay que tener una estructura de trabajo, una estructura de grupo, una estructura de trabajo y saber uno hacia dónde camina. Y cuando venga alguien, sepa lo que hay y sepa el aprendizaje. Como anécdota voy a comentar, de este viaje a Cartagena le preguntaba a un chico que da unas conferencias maravillosas, tiene unos conocimientos extraordinarios, y yo le pregunté, digo, ¿tú cuántos años, porque él participa de los trabajos mediúnicos del centro, digo, ¿tú cuántos años tardaste en entrar en los trabajos mediúnicos de la asociación? Tengo que decir que él viene de una familia espírita, sus hermanos, y el más díscolo, digamos, el más rebelde era él, hasta que ya llegó un momento que le pasaron una serie de cosas y empezó a entender. Digamos que viene de una familia que no era una persona de la calle que no tuviera ninguna relación, venía de una familia ya espiritual. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tardaste tú en entrar en los trabajos mediúnicos de la asociación? Y dice, 6 años. Digo, 6 años. Digo, pues eso en Europa, pensé yo, no se lo dije, digo, pero eso en Europa ya no funciona así. Y digo, ¿y no tenías curiosidad? Y dice, no, digo, para nada. Incluso le pregunté a un compañero suyo, también un gran estudioso y uno de los fundadores de esa asociación, digo, ahora vamos a suponer que a vuestro centro espírita llega una persona con unas facultades mediúnicas muy notables, pero que no tiene conocimientos, acaba de llegar y dice, oye, yo es que veo los espíritus, a mí es que me pasa esto y tal, y digo, ¿eso es qué hacéis? Porque claro, allí, no lo he dicho, allí tienen una serie de normas en la cual la gente tiene que hacer unos cursos, y los cursos, primero el curso básico espírita, el curso de vibraciones, de pase, y en última instancia el curso de mediunidad. Y cuando ya se llega al curso de mediunidad, entonces ya te incorporas a la actividad. O sea, antes de llegar al curso de mediunidad, tú ya puedes hacer muchas cosas, muchas actividades, pero lo que es en sí, para poder participar en el trabajo mediúnico, tienes que hacer el curso de mediunidad. Y digo, bueno, y en un caso así, que la persona demuestra que tal, digo, chicos, no le abreviáis y tal, dice, no. Me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, no, eso es que hay que cuidarlo más. Todo lo contrario a lo que aquí, no, es que con esa, qué método, ese hay que ponerlo, si fíjate, si es que lo que ves, si fíjate, si es que lo percibe y tal, hay que meterlo, ya No, señor, dice, a eso es que hay que cuidarlos más. Porque cuanto más conocimiento y más preparación, y tenga paciencia en el bien, tenga esa paciencia en el bien, como hemos ido hablando a lo largo de la conferencia, pues se prepara. ¿Qué prisa hay? Si es que no hay ninguna prisa. Lo importante es que la gente se forme y adquiera el conocimiento y la formación y que demuestre que realmente le importa lo que se está haciendo aquí. No decir, no, es que como hay una medida yo tengo que porque me apetece ahora. No. Tú demuestra que realmente estás implicado, estás comprometido, que tú aquí quieres llegar hasta las últimas consecuencias y que quieres trabajar y que quieres progresar y que quieres crecer. Y es una manera también de que esa persona demuestre a los demás un mínimo de humildad. Los demás tener paciencia, porque a todos nos gusta, yo primero soy un entusiasta cuando una cosa me mete en la cabeza, a mi mujer me lo pide, es que cuando se mete en la cabeza, hasta que no la hagan, no, en estas hay cosas que hay que tener mucha paciencia y hay que darle paciencia y hay que darle tiempo a la gente para que madure, porque es que esa mediunidad no se va a echar a perder porque no se le dé la oportunidad ya. Y yo por eso lo pensaba, digo, eso en Europa, eso no funciona así. Pero bueno, nos ha pasado, y también es lógico por una sencilla razón, porque venimos de una época de oscurantismo, de dictadura, en la cual la gente se reunía a nivel particular, en las casas particulares, los libros estaban prohibidos, y la gente pues hacía lo que podía. Pero hoy día han pasado ya otros 40 años, más o menos, casi desde que la cosa cambió. El régimen cambió, entonces, oye, a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear otras cosas. Porque es que a veces la debilidad, yo analizo, a veces me paro a analizar, y la debilidad no está en la doctrina, la debilidad muchas veces está en nosotros en pensar que si no viene gente, que si no funciona, que si tal es porque a lo mejor es que, claro, es que esta doctrina, si nosotros no le damos el empujón, pues no, la doctrina, como la de Jesús, como hemos escuchado, como la propia de Moisés, se nutre por sí misma, no necesita de nadie, pese a los malos espiritistas, como aquí nos dice Amalia Domingo Soler. Dice, nada más hermoso y más sublime que el espiritismo bien comprendido, y nada más repugnante que la parodia de sus profundas y evangélicas enseñanzas.
Aquí se refiere a las comunicaciones que decía que pasaba, y no sé si hoy día aún pasará, no, soy San Fulanito, soy Santo Tomás, o soy tal, y vengo a deciros que tal, que vosotros sois un grupo especial, y tal, y los espíritus lo pasan por mal. Los espíritus que pasan por ahí, que son espíritus que lo que quieren es llamar la atención y divertirse, espíritus ociosos, cuando ven que no hay formación, cuando ven que no hay seriedad y hay mucha ignorancia, aunque haya buena voluntad, pues son presa de todo tipo de bulos y de chanzas, y pueden pasar mucho tiempo así creyendo que están haciendo unos trabajos mediúnicos magníficos, y luego resulta que, bueno, que aquello es una especie de parodia invisible que los propios encarnados no son capaces de ver. Y bueno, y en ese mismo artículo, pues bueno, ella nos explica, y lo voy a pasar así un poco rápidamente, por lo que es el espiritismo, y ella lo define con mucha contundencia. El espiritismo es la ley del Evangelio, ese Evangelio que aquí tenemos ese problema, es el estudio y el análisis de todos los problemas de la vida, es la investigación y la comparación entre el pasado y el presente, es la deducción razonada del porvenir, es la práctica del bien por el bien mismo, o sea, el olvido de las ofensas, la tolerancia, la esperanza, la fraternidad, la resignación, es la unión de los pueblos, la fe basada en la verdad, es la destrucción de la muerte y la realidad de la vida, nada menos, todo eso. Todo eso, una estudiosa y un ser insigne como nuestra madre y amigo Soler, ¿no? Ahí nos sintetiza, perdonad, esto no es que estaba así, lo que pasa es que se ve que al pasarlo cambian los formatos, han salido de los recuadros, pero bueno, se ve bastante bien. Pero ahí yo creo que define muy bien lo que estamos... Y aquí nos dice el propio Kardec, en el Viaje Espírita de 1862, dice, para prevenir las consecuencias de la ignorancia y de las falsas interpretaciones, es preciso un mayor empeño en la divulgación de las ideas correctas, así como en la formación de adeptos instruidos, cuya cantidad creciente neutralizará la influencia de las ideas erróneas. Así de claro y así de sencillo, así como les hablaba en aquel aquellos tours que hizo Kardec, no sé si hizo 1, 2 o 3, por las distintas ciudades y tal, pues él le iba hablando a los distintos centros espíritas y les hablaba y les daba consejos, y esto es uno de sus discursos en los cuales hablaba de eso. Es importante estudiar bien y no estudiar en falso, ¿no? Y no creer en falso que ya sabemos. Es importante para evitar falsas interpretaciones, para que las ideas las tengamos claras. Si tenemos las ideas claras y trabajamos nuestro interior, vamos a ir por el camino adecuado. Y el mundo espiritual, como ese sentido moral lo iremos desarrollando, tenemos la suficiente sensibilidad como para poder ayudar a otras personas que, como decía antes, pues cualquier persona, por muy discrepante, por muy poco que crea, pues un consuelo y una ayuda, como le pasaba al propio Divaldo, cuando cuenta esas anécdotas que se burlaban de él, pero cuando tenían problemas lo cogían aparte de un sitio que daba vergüenza para que no lo vieran, para decir, oye, que mira que me está pasando esto, o a mi hermana o a mi padre, y entonces lo buscaba para tratar de darle una solución, ¿no? Y no hace falta ser un gran médico, simplemente a través de la intuición, a través del trabajo interno, a través del estudio, del análisis, de la claridad, es como podemos ir desarrollando determinadas cosas. Y como no, estamos de aniversario, y como no, teníamos que hablar de nuestro querido maestro Miguel Vives, que también tenía mucho que decir, que es lo que me ha chafado María con el tema de Miguel Vives, de los valores que tenía este hombre, cómo no. Y en el prólogo de su obra, pues encontramos un ejemplo de humildad, que la humildad, desde mi punto de vista, es la cualidad por excelencia. Y él decía en el prólogo, en el libro de Jesús de los Espíritus, decía, no soy escritor, pero sí médico. Así es que nunca podré tener la pretensión de haber hecho nada bueno por mí solo, sino que si alguna cosa sale de mi pluma y merece la aprobación de mis hermanos, será y es de los buenos espíritus que me asisten. Todo cuanto se note y se haya notado como deficiente en lo que he escrito y escriba es obra de mi inteligencia. Es un ejemplo de humildad enorme. Recordemos que la palabra humildad viene de humus, que es lo que fertiliza. Desde otro ángulo, la humildad es ir a lo profundo, es ir a los estratos, ir al humus, pero interior, de buscar conocernos a nosotros mismos. Y cuando tratamos de conocernos a nosotros mismos, vamos a descubrir cosas que no nos van a gustar. Porque todos, con el orgullo, la vanidad y tal, nos vemos a veces muy guapos y muy inteligentes y que lo hacemos todo bien. Pero sin embargo, esa humildad, cuando uno trabaja esa humildad, pues, que es la cualidad por excelencia, a mí es una cualidad que me fascina, es precisamente ahí donde cuando uno se
se interioriza, cuando uno se analiza. Y cuando uno se analiza y se estudia, qué mejor ayuda, qué mejor, digamos, soporte que precisamente el Evangelio, que precisamente pues, la doctrina de Jesús, ¿no? El modelo por excelencia que fue el propio Maestro Jesús. Porque es que además, cuando hablamos de esos debates dentro del propio espiritismo, de que el Evangelio, tal, parece como que rechazamos una serie de cosas, si lo analizamos bien, de las 5 obras fundamentales, quitando el libro de los medios y el libro de los espíritus, que es un libro muy general, los demás todos hablan del Evangelio. Del Evangelio sobre el espiritismo, por supuesto. Si nos vamos al cielo y el infierno, pues nos habla del cielo e infierno porque lo que hace carne, o mejor dicho, lo que hace la espiritualidad es, a través nos rescata el concepto ancestral del cielo e infierno para trasladarlo a una realidad que es la realidad espiritual actual. Y luego la segunda parte del Génesis nos habla de los milagros de Jesús. O sea que Jesús y el Evangelio está apareciendo constantemente en la misma codificación. Y sin embargo hay gente que dice que no, filosofía, ciencia, tal, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero para cambiar y mejorar solo hay un camino. Y precisamente un ejercicio de humildad, precisamente pues el abrir el Evangelio, o la práctica que quizás aquí, no sé si en España, en algunos centros lo hacen, sí que lo hacen, pero hay otros no, y lo hacen mucho en América, es el Evangelio en el hogar, por reunirse en la familia y coger el Evangelio y leer y estar un rato. Yo la verdad que era refractario a esas cosas, pero un día hablando con Jorge Berrío, que es el presidente de la Confecol, nos explicó cómo funcionaba, cómo funciona el mundo espiritual, cómo interactúa con la familia, y empezamos a practicarlo en casa y yo estoy maravillado, porque de verdad que se consiguen unos resultados fantásticos. Pero claro, el Evangelio te da donde más te duele, porque tú lo abres y tú a lo mejor estás en otra historia, pero te va a lo que te duele, a la humildad, a perdonar 70 veces 7, tal. Va incidiendo en aquellas cosas que somos refractarios culturalmente, pero que es nuestra realidad. No perdonamos, somos orgullosos, somos egoístas. ¿Eso cómo no lo podemos quitar? No hay otra posibilidad. Y la doctrina nos lo permite, pero no por el hecho, como hasta ahora, de que hay que quitárselo porque sí, porque si no, no vas al cielo, o porque si no, no vas a contemplar a Dios eternamente, sino te dicen, hombre, es que tú no has vivido ahora, y entonces te abren el abanico, te abren ahí la realidad virtual, te dicen, tú tienes un pasado, tienes un futuro, tienes una realidad, tienes lo que haces, eso tiene unas consecuencias, y que Dios es amor, pero te explica el por qué Dios es amor, y te explica una serie de cosas que las religiones no te han sabido explicar, pero esta sí que te las explica. Y esa es la única manera en la que podemos desarrollar el sentido moral, que al final son los valores que tiene el espiritismo y que nos tiene que proporcionar. Y vamos a ir ya terminando. Más de lo mismo. Como durante mi enfermedad me había dedicado los ratos que mis sufrimientos me lo permitían estudiar la medicina, empecé a curar enfermos. Y fue tal, fijaros, bueno, muchos de aquí ya conocéis esto de sobra, y fue tal la protección que se desarrolló a mi alrededor que muchas veces los enfermos quedaban curados antes de tomar los medicamentos. Pudiendo citar algunos casos de curaciones sorprendentes de esta historia. Pues, oye, esa es la fuerza moral, ese es el desarrollo del sentido moral. Cuando una persona trabaja y desarrolla ese sentido moral, esa fuerza moral, pues puede hacer las cosas que hacía este hombre. Este hombre era un hombre de aquí, un hombre corriente, como todo el mundo. Tuvo muchos golpes, como los que lo sabéis, la vida le golpeó muy duro. Se quedó huérfano, perdió seres queridos, y el espiritismo le dio esos valores para poder seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros, si viviésemos una pequeña parte de lo que él vivió, quizás nos lo uniríamos y lo mandaríamos todo a paseo? Pues ahí es donde reside la fuerza moral, y la fuerza moral solo se saca de una forma, ¿no? Y se puede conseguir cuando se desarrolla, se pueden conseguir cosas como la que este hombre hizo, incluso mucho más. Por eso el maestro decía aquello de si tuvieras la fe como un grano de mostaza, dirías a montaña, muévete y se movería. O sea, cuando uno desarrolla esa fuerza y esa convicción y se sintoniza con el mundo espiritual superior, uno hace cosas que es que ni se entera. O sea, es que te llevan y tú vas haciendo y dices, Dios mío. Yo a veces, no me pongo como ejemplo, pero Dios me libre, pero sí que ha habido veces
que yo a lo mejor me he acordado y podría llamar a este o tal, y bueno, pero a lo mejor, y luego le he llamado, y a lo mejor llamarle nos ha llevado a otra persona que a lo mejor no conozco, es un ejemplo que estoy poniendo, pero que ha pasado. Y para solucionar un problema o una iniciativa, y luego cuando se ha hecho todo ese trabajo, que te das cuenta que es un trabajo que ha merecido la pena, dices, Dios mío, si yo por una de aquellas, cuando yo pensé en llamar o no llamar, si yo no hubiese llamado por teléfono, coger el móvil, y no hubiese llamado, todo lo que venía después no se hubiera podido hacer, Dios mío. Menos mal, toco madera, menos mal, porque fíjate, esto me llevó a hablar con esta persona que yo pensaba que eso a lo mejor no se podía hacer, y resulta que sí, que se podía hacer, incluso había gente dispuesta que también tal. Y Dios, por eso que la vida nos abre muchas oportunidades, pero para eso tenemos que estar muy despiertos y tener ese sentido moral agudizado precisamente para eso, para que todas las oportunidades que la vida nos da, esos valores que el espiritismo nos proporciona, poder ir desarrollándonos. Vamos a continuar. Y luego aquí el amigo Emmanuel también nos habla precisamente de eso del equilibrio, ¿no? Y en el libro Viña de Luz, que hace un análisis de las epístolas de Pablo, en esta dice, bueno, y pido esto, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces le dedica un capítulo, y entonces en relación al tema de hoy me pareció interesante esto, del equilibrio que trataba un poquito de explicar anteriormente. Y aquí son simplemente 3 frases, el artículo es más largo. Y Emmanuel nos dice, es indispensable que la caridad de cristiano fiel abunde en conocimiento elevado. La caridad en relación al conocimiento, un conocimiento elevado, un conocimiento... Muchos creyentes prefieren dar solamente y otros se circunscriben simplemente en saber. Hay quien le gusta mucho la filosofía, la ciencia, el conocimiento, tal. Y otros que dar, no, yo me dedico a las obras de caridad y tal. Las actividades de todos los benefactores espíritus son útiles, pero incompletas. No solo recibir y dar, sino también enseñar y aprender. Hemos de tratar de buscar el equilibrio siempre. Entre conocimiento, que siempre hemos de buscar y de aprender, y luego lo que es la parte práctica. El ejemplo ese que ponía antes sencillo, no hace falta estar en una ONG necesariamente, pero a veces la vida nos da muchas oportunidades. Te viene a la mente una persona que hace tiempo que no ves, que no tal, y resulta que le llamas y da la casualidad que esa persona tiene un problema y necesitaba escuchar a alguien, o simplemente sin necesidad de que tú le digas nada. A lo mejor que escucharla, alguien que la escuche y que la comprenda. Son 1000 y una situaciones que a lo largo de nuestra vida se nos presentan y que podemos ir desarrollando. Y el ejemplo del propio Allan Kardec. El propio Allan Kardec, él es el primero, por lo que decía antes, que el espiritismo no es patrimonio de Kardec ni de nadie, y él llega a confesar en un discurso ante los espíritas de Bruselas y de Amberes, en la revista espírita de 1980, algo interesantísimo. Dice, aquello que hice, otro podía haberlo hecho en mi lugar. O sea, él ya se le quita cualquier mérito. En todo esto he sido un simple instrumento de los designios de la providencia. Es a lo que aspiramos todos, a nuestro nivel, a nuestra escala, y en la posición y en el lugar en que cada uno estamos. Y doy gracias a Dios, a los espíritus buenos, porque se dignaron servirse de mí. Hombre, se dignaron de servirse de él porque él estaba en condiciones, como vamos a ver, no obstante, la tarea es pesada, más pesada de lo que puedan imaginarse. Y seguramente el hombre ahí estaba visualizando mucho lo que él pasó, incluso dentro de sus colegas espíritas. Y si hay para mí algún mérito, es que tengo la conciencia de no haber concedido ningún obstáculo ni ningún sacrificio. Allá donde otros dicen, madre mía esto, madre mía aquí, será la hora de mi vida hasta el último día, porque en presencia de un objetivo tan importante, todos los intereses materiales y personales se incluyen como puntos ante el infinito. Cuando uno ve el objetivo y la trascendencia de la vida y en aquello que uno ha venido a hacer y lo que debe de hacer, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es completamente secundario. Y estamos terminando ya. Y aquí quería terminar con dos bueno, si me falta una más, con estas dos clases. Un hombre no mide, más bien dice aquí, un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino los de cambio y de controversia. Y eso es algo que los valores que la doctrina espírita nos da suficiente, cuando se comprende, se trabaja, se estudia, nos da suficiente coraje como para tener una altura y saber adaptarse a los cambios y a la controversia. Y luego una frase de Marcel Proust que me fascina también: el verdadero viaje descubriendo no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos.
¿Cuántas veces cogemos la codificación? Es que el Evangelio ya lo he leído 14 veces, ahora otra vez, bueno, che, esto ya, o el libro de los Espíritus, ya me lo he leído tal, ahora otra vez, oye, sí, eso ya me lo sé, eso ya tal. Y ahora vamos a hablar otra vez vamos a empezar el curso otra vez, y esto ya, pues no. Realmente, el verdadero viaje de descubrimiento, el abrir las capacidades, está en tener nuevos ojos. Y esos nuevos ojos se desarrollan en aquello que hemos comentado al principio, en las primeras diapositivas, con ese desarrollo moral que nos sensibiliza el perispíritu y nos hace percibir cosas que antes no percibíamos. A mí me ha pasado, dentro de mis limitaciones, haber leído a veces capítulos de algo del Evangelio y tal, y un buen día coger, empezar a leer un capítulo que lo he leído 14 veces, empezar a leer, ostras tú, es que esto es muy bueno, es que esto es muy profundo, y empezar a pensar sobre ese párrafo. Eso a cualquiera nos ha podido pasar y seguro que nos pasa. Y es algo que dicen, pues sí, esto lo he leído muchas veces. Pero claro, lo leemos, pero no tenemos el foco a lo mejor, o la percepción en ese momento de aquello que necesitamos. Y ya por último, digamos, por hacer un poco un resumen de todo lo que he intentado explicar, es que yo lo he marcado de esta manera, ¿no? Es muy importante la paciencia en el bien, tener perseverancia, tener constancia, seguir trabajando día a día. Y el estudio en el centro, el estudio es fundamental. El estudio, fijaros que yo en otra época pensaba distinto a lo que estoy diciendo hoy, y lo tengo que reconocer. Yo valoraba quizás otras cosas que consideraba que eran más importantes, pero el tiempo, los errores, y a veces son errores de años, te lleva a la comprensión de cosas que a lo mejor se las atribuías a otros y luego te das cuenta de que realmente es importante cuando ves las consecuencias de las situaciones, ¿no? Y sí, realmente el estudio es muy importante. Una fe razonada, la mediunidad, hay que estudiar la mediunidad, no nos podemos creer todo lo que nos dan, porque hay veces que al final perdemos el juicio en el sentido de que dejamos de razonar, aparcamos, dejamos en casa la razón, la cabeza, y nos creemos que todo lo que vamos a recibir todas las semanas en la mesa mediúnica es top y que todo lo que se va a recibir es maravilloso. Y luego la lealtad al compromiso. Para concluir, es importante que tengamos paciencia en el bien porque a nosotros nos ocurre, en nuestra pequeña y limitada situación personal y de visión de las cosas, a nosotros nos pasa un poquito como a Moisés. Nosotros estamos trabajando hoy día dentro de la doctrina espírita y nosotros la tierra prometida no la vamos a ver. Pero tenemos la obligación de ayudar a la juventud, a la gente que está empezando, sembrarles el camino para que el día de mañana ellos puedan construir aquello que nosotros o no era el momento o no hemos tenido la capacidad de poder desenvolver y desarrollar. Nosotros hemos crecido, seguimos creciendo, tenemos todavía posibilidades de crecer mucho más, pero es muy importante que le demos paso a la juventud, precisamente como hizo Moisés y como han hecho distintas generaciones, precisamente para eso, para que la doctrina vaya adquiriendo, porque la doctrina con nosotros o sin nosotros es como el tema de la Tierra redonda. Podremos discutir que la Tierra es redonda o no es redonda, pero la Tierra seguirá siendo como es y seguirá rodando, por mucho que nosotros queramos convencernos de que sí o que no, o que de que la Tierra se vaya a parar en algún momento. Nos ha parado millones de años y no va a seguir parándose en millones de años, con lo cual el espiritismo es una doctrina universal que viene del mundo espiritual, que es el compendio de lo que nos trajeron otros mesías, otros mensajeros divinos, y hemos de seguir trabajando y creciendo para que esa tierra prometida, si no la vemos ahora, pues poderla disfrutar en el futuro. Bien, antes ya me pongo daros las gracias por la atención, ponerme a vuestra disposición y bueno, simplemente deciros que ojalá dentro de cuando se cumplan los 300 años de la Sociedad de Terrassa, que me volváis a invitar, y, aunque sea no con este cuerpo, ya con otro, y ya pues ojalá que ya sea que con esa tierra prometida, que de ese mundo de regeneración que todos estamos esperando. Por nada, por mi parte, muchísimas gracias por la atención, por la paciencia y ya me pongo a vuestra disposición. Después de la magnífica conferencia que nos ha facilitado nuestro querido compañero José Manuel, el tema de las preguntas creo que no es necesario con el micro inalámbrico porque sí, se oye. Hay una buena recepción de sonido y por tanto está abierto
cosa, pues yo si os puedo contestar, contestaré, y si no, pues si hay alguien aquí porque aquí hay compañeros que saben mucho, que llevan muchos años en la doctrina, o sea que aquí entre todos podemos aprender y solventar alguna de las dudas que puedan existir, si es que las hay. En algunas ocasiones, perdón, primero gracias por la conferencia, que ha sido muy, muy interesante y me ha hecho pensar. Y digo, en algún momento, por ejemplo, cuando hablas de esta lealtad, esta paciencia, esta constancia, me vienen aquello que algunas veces en el ámbito espírita se comenta de las sintonías, del estar en una sintonía determinada que es como una manera de irse cargando cada vez más. Y me ha hecho pensar en esto, no sé, ¿qué opinas? De esta sintonizarse con... Sí. Que es aquello que tú decías, que a veces estás como distraído y que ciertas cosas te ayudan a... Pues es ir aumentando, claro, es una disciplina que uno tiene que ir adquiriendo, de trabajo, de estudio, de tener una serie de prioridades en la vida, ¿no? Respecto a... yo, por ejemplo, hay una cosa que soy incapaz de hacer y que considero que sería muy útil, que es en muchos momentos pues, hacer una oración personal o incluso en familia. Mira, por ejemplo, esta mañana, antes de salir de casa, pues, el ambiente no estaba muy allá, por cuestiones personales, que no tiene nada que ver con esto, y íbamos a salir de casa, estaba mi hijo Daniel y mi esposa, y le he dicho, vamos a hacer una oración, nosotros lo llamamos así, vamos a hacer una oración. Digo, porque nos va a venir bien, ¿no? Para el viaje, para todo, que además con la ilusión tienes ganas de venir, de que todo vaya bien, de que tal. Y hay veces que te das cuenta que hace falta. Y por ejemplo, eso es algo que lo observé allí en Cartagena. Allí tienen mucha costumbre de orar. Pero claro, el problema que tenemos aquí de orar es que como eso suena a religioso, pues ya con eso ya tenemos un problema. Pero, por ejemplo, se trató el tema de que, por ejemplo, en las conferencias públicas que hacen en el centro espírita, hacen una oración antes de empezar y luego otra al final. Y la improvisan y tal. Y claro, yo le decía, eso allí en Europa, hombre, hay quien lo hace, pero por ejemplo, en un local público como es este, pues no quedaría muy bien, bueno, pues no pasa nada. Pero en un centro espírita, chico, el que viene a un centro espírita, oye, viene a lo que viene, y luego pues, si hace falta se le explica. Yo creo que es eso, que es concienciarse cada uno desde el momento, desde el punto donde está, pues tratar de mejorar. Hace poco, bueno, no hace mucho, vino una señora con un problema que tenía con su hijo al centro espírita de Valencia, porque nosotros colaboramos mucho con el Nuevo Valencia, porque nosotros estamos allí, con el centro fraterno, y vino una señora con un hijo, un chico que tenía problemas obsesivos muy fuertes, psicológicos, y ella de entrada nos dijo, oye, claro, empezamos a hablarle de Dios y tal, y ella, no, yo de Dios y todo eso, no. Y claro, tienes que reconstruir el discurso para hacerle comprender que menos mal que el mundo espiritual te ayuda, porque dices, sí, no, porque a veces dices, no sabes cómo la podía explicar a esta mujer, pero te percibes que le tienes que explicar que no, pero Dios, pero esto no es una iglesia, esto no es tal, esto no, pero todo tiene un sentido, tal, y tener que explicarle todo para poder empezar a construir y que pueda comprender la situación que está viviendo con este chico y su familia, ¿no? Es decir, que a lo mejor me he ido un poco de la pregunta que tú estás comentando, ¿no? Pero es eso, en realidad yo creo que es importante pues, el tratar de vivir la espiritualidad cada vez con más interés, con más fuerza, crear buenos hábitos, tanto personales como dentro del centro espírita y nada más, ¿no? No solo ser espíritas como cuando vamos al centro espírita y cuando salimos ya, que eso yo lo he vivido así muchos años, ¿no? Pero parece que solo es como de una misa, ¿no? Estás toda la semana y no, ahora vamos a misa, como ahora hay que sintonizarse porque como hoy hay misa, hoy hay trabajo muy duro, hay que, nos han dicho el mundo espiritual que desde la mañana hay que estar sintonizado, pues bueno, pero luego también te dicen, no, pero eso hay que hacerlo toda la semana en la medida de lo posible, durante toda la semana. Pero no somos santos, no somos perfectos, ni muchísimo menos, pero tratar de buscar un equilibrio en aquellas cosas que a lo mejor tenemos más dificultad para mantener el equilibrio, pues tratar de mantenerlo. Pero sí que es verdad que lo del bien, lo de la paciencia en el bien, quizás es una de las tareas más difíciles. Ya volviendo un poco a lo que ha sido la conferencia, la paciencia en el bien quizás es una de las cosas más difíciles
de llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque es sembrar sobre algo que seguramente los resultados no lo están viendo. Y el mundo espiritual sí que lo sabe, porque el mundo espiritual tiene una visión, una perspectiva que nosotros no tenemos, pero nosotros sabemos que tenemos que ir construyendo. Se recibió precisamente allí un mensaje, allí en Cartagena, por psicografía, en la que hablaba del bien. Y bueno, voy a leer simplemente un párrafo del mensaje, porque es que me parece muy, muy interesante. A ver, lo busco enseguida. Dice, cuando pensamos en la paciencia, pensamos en personas o en nosotros mismos. Solo voy a leer un párrafo. Te pedimos que pienses en la paciencia hacia el bien. En muchas ocasiones esperamos que el bien se instale a nuestro deseo, olvidándonos que todo obedece a capas, a momentos idóneos. Y dice, bueno, esto se puede decir, no desesperes, para que el bien se apropie de la tarea se necesitan condiciones. Que algunos vengan, otros salgan, unos despierten, otros se decidan. No te apresures, tenle paciencia al bien siempre llega bien, en el preciso momento y condiciones. Y luego ya lo demás y son cosas ya más personales. Pero esto que acabo de leer, qué difícil es que es difícil. Porque al bien siempre llega bien, tienes que tener fe, esa fe de que eso va a llegar. Y a veces teniendo que afrontar pues, dificultades como las dificultades que afrontó el propio Miguel Vives, ¿no? Como el Maestro Jesús tenía todos los elementos para fracasar, para desmoronarse, sin embargo, esos valores morales, esa fuerza moral que se trabaja en el día a día, ¿no? Es que no hay otra forma. Y eso es lo que nos va a traer el progreso y bueno, no me quiero enrollarme más porque también, si hay alguien más que quiera preguntar o alguna cosa, porque a veces hago llorar las preguntas, o sea, las respuestas donde las hago discursivas y luego me riñen. ¿Qué? ¿Te has enrollado? Cuando has hablado del espiritismo menos religioso, del espiritismo más religioso, y contrapones el continente americano, el continente europeo, vemos las diferencias porque la filosofía o la doctrina espiritual brasileña es más religiosa que el espiritismo europeo. Pero eso ya se ve, ya que se nos habla desde la época de Rosa Amalia, que ya lo está diciendo. Si nos trasladamos a la época actual, los tiempos han cambiado. El espiritismo del siglo de Amalia, Miguel, etc., es diferente ya, no diferente, las bases pueden ser iguales, pero los tiempos son diferentes. Nuestra juventud, la que tenemos anteriormente, la que nosotros no somos de tan jóvenes, pero los que nos vienen ahora, los conceptos más abiertos, la sociedad es mucho más libre, por decirlo así, con los pasado esa dictadura que tuvimos, que nos guardó mucho, pero ahora es mucho más abierta. Entonces, para entrar en esa juventud libre de esas ataduras religiosas que nos impuso esa religión que ya conocemos, necesitamos liberar los conceptos tan religiosos que nos ha impuesto después de la dictadura. ¿Cuál sería la forma, por decir, para entrar más? Tú nos has hablado de Brasil, evidentemente. La sigla de ahora se cogerá, has hablado tú de 300 años. Pero necesitamos que esa juventud que tanto adoramos, que es muy preparada, pero que quizá, todo equivocado, pero que quizá está adormecida por todos esos elementos materialistas que lo rodean, tenemos que, o qué forma hay de que esa juventud
queremos que se implique más, cuesta mucho implicarla, que piensan los jueces. Claro, no sí. significa demasiado, pero bueno. No, pero muy bien. Claro, el problema es, como tú dices, es la religiosidad. Pero el problema también es que de Jesús y del Evangelio no podemos renunciar. Porque si renunciamos a eso, pues entonces ya no sé lo que somos. Concepto religioso, claro. brasileño, etcétera, no es un concepto. Entonces por eso es tan importante desde mi punto de vista lo que decía Kardec y para prevenir las consecuencias de la ignorancia y de las falsas interpretaciones es preciso un mayor empeño en la divulgación de las ideas correctas. Y las ideas correctas, ¿cómo se desarrollan? Pues con más estudio, más profundización, porque en la medida en que nosotros, es que quiero buscar, porque es que es muy interesante, es que es muy interesante. A ver, ¿cómo está? Esto yo creo que es clave, Si nosotros conseguimos ese desarrollo moral con el estudio, pues nuestras percepciones se amplían. Y sin renunciar a Jesús y sin renunciar al Evangelio, vamos a tener una visión más profunda de la realidad espiritual para que cuando vengan esas personas que son refractarias a lo religioso, saber construir con esa ampliación de esas facultades, con la ayuda de un espiritual, saber decirle a esas personas lo necesario y lo adecuado en ese momento. Y entonces ya no seremos nosotros, será el mundo espiritual, y no es que con esto queramos decir algo místico, no. Simplemente la propia intuición. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual encontrará las herramientas suficientes en nuestro interior, los elementos suficientes de información, de conocimiento, para decirle a esa persona. Pero claro, si nosotros no está esa información, no está ese desglose de conocimiento para que el mundo espiritual nos pueda intuir y estar en esas buenas condiciones que necesitamos para poder ayudar, pues difícilmente vamos a poder conseguir nada positivo hacia los demás. De todas maneras, el centro espírita es un laboratorio en el cual estamos todos aprendiendo. Yo llevo muchos años y yo he aprendido mucho más de los errores y de los estancamientos, por decirlo así, durante muchos años, de pensar que las cosas son de una manera y luego pasar los años y decir, pues estaba equivocado. ¿Que ha podido ser fanatismo? Pues puede ser, pero ahora ya lo tengo muy claro. Ahora ya sé que por ahí no es. O a lo mejor sí que es, pero no solo por ahí, sino que hay más cosas, ¿no? Y nosotros teníamos, y también hablo por mí, teníamos una serie de mantras respecto a determinadas cosas que con los años te das cuenta de que no. Igual que muchas veces idealizamos a mediums y no hay que idealizar, porque muchas veces hay mediums que de buena fe tienen grandes portentos de mediunidad, grandes capacidades, pero la doctrina está por encima del medium. Y yo recuerdo una comunicación en la que hubo una persona que fue dirigente de un centro espírita con una gran mediunidad y en una comunicación mediúnica lo dijo, dice, yo cometí el error de que antepuse mi mediunidad a la doctrina y ahí me equivoqué. Ojo, y era una mediunidad extraordinaria. Y dices, ostras, o sea, ahí te vas dando cuenta. Pero también te das cuenta, y esto lo estoy hablando ya entre amigos, que a lo mejor en otra época pues era lo mejor que podías encontrar en cuanto a movimiento espírita. A lo mejor no había otra cosa mejor. Y luego también uno pues estaba también con unos pelos y una situación personal que tampoco estaba como para ir a un centro espírita de las mil maravillas, porque también uno arrastraba historias, complejos, inmadurez y determinadas cosas que tampoco iban a hacer maravillas conmigo. Yo también tenía que vivir mis procesos. Por eso que de todo se aprende y bueno, y es eso, y es ir trabajando, acertando, equivocándonos y bueno, y el movimiento espírita es algo que por sí solo irá creciendo. Como decía, me estaba acordando de una frase de Ramón Teixeira, el famoso orador espírita, que decía, el espiritismo no es para quien quiere, el espiritismo es para quien aguanta. Una conferencia que dio magistral. Y fíjate, digo, esa frase, es una frase así muy ruda, muy eso, pero es verdad. El espiritismo no es para quien, no todo el mundo puede ser espiritista, no puede, no, por su manera de pensar. El espiritismo es para lo que aguanta, pero claro, ¿aguantar qué? Pues aguantarte a ti mismo, aguantar a los demás,
los malos ambientes dentro de los centros espíritas, gente que tiene su visión particular del espiritismo y de la mediunidad, que te tratan de imponer mil historias, y tener que estar, por eso la constancia y la lealtad, un compromiso, que hablábamos en la última diapositiva, es complicado. Y hay mucha gente que abandona y se va. Pero es que ahí lo difícil es decir, no señor, yo voy a seguir adelante. No sé si más o menos te he contestado. Silvia, sí. ¿Querías preguntar? Sí, gracias. Yo quería comentar muchas veces que cuando conozco a alguien, no necesariamente no me conoces a alguien, ¿no? Pero digamos que alguien que es un conocido, pero no es una amistad, al cual quieres presentarle lo que es el espiritismo, ¿no? Y la verdad es que ya he experimentado tantas veces el obstáculo de presentarle a alguien a esta doctrina con este nombre, el espiritismo. Porque esta palabra, espiritismo, está ligada a mucha connotación esotérica, fenomenológica, como sería la Ouija, en estas prácticas que van solo de cara a los fenómenos, ¿no? Y ver la expresión, por ejemplo, la cara de con quien estoy hablando en aquel momento, ¿no? Recuerdo que tuve una conversación hace como 2 o 3 semanas con una profesora mía, ella es terapeuta gestalt y tiene una mentalidad muy abierta, ¿no? Y no sé qué clase de sorteo que me dijo, ¿de dónde has sacado esta información? Y yo le dije suavemente por primera vez, bueno, es que estudio una especie de filosofía, mezcla de religión, de ciencia, Sí, y digo, y ahí he sacado eso. ¿Y qué nombre tiene eso? Que lo buscaré por internet. Aquí, cuando hoy en día utilizamos esta herramienta de internet, ¿quieres buscar algo? Yo me he encontrado que a veces pongo en el Google, ¿qué es el espiritismo? Y que te salen diferentes opiniones, como es una secta, cuidado, son unos farsantes. Claro, esta chica preguntarme, ¿cómo he puesto esto por internet? Pensé, ¿qué estamos? Porque lo va a buscar, te saldrá esto, y si fuera una persona que fuera su momento de vida, en el que le pudiera llegar esa información y a nivel de horizontes, a lo mejor se corta solo por esta palabra, espiritismo. Cuando yo hablo con alguien, al final acaban preguntándome, no, pero dímelo, ¿qué estudias tú? ¿Qué haces? ¿Qué lees? No, pues es que se llama espiritismo. Y ya tienen un plan, ¡guau! Yo a esta ya no me dedico más, porque esta tía está loca, ¿no? A su casa a la Ouija y se imagina ya de etiquetas. Se etiquetan lo que dices y te etiquetan a ti. Además, lo ves con la mirada que te ponen la cruz, nunca mejor dicho. Y yo creo que es un gran obstáculo el dar a conocer el espiritismo solo por la propia palabra que tiene. Porque claro, se ha utilizado esta palabra en otros momentos de la historia para fenómenos solamente por curiosidad, comunicaciones pues, más bien banales, ¿no? Mover objetos, bueno, ya me entendéis, yo creo que están aquí, aunque no conozcan mucho el espiritismo, se pueden hacer una idea de lo que estoy comentando, ¿no? Pero claro, ¿cómo abordar el tema de cómo presentarle a alguien que no tiene ni idea de qué es el espiritismo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ha llegado al mundo en un momento tan actual? De tanta información que está tergiversada, información que lleva connotaciones eclesiásticas, que llevan imágenes y todos tenemos esa sensación de afección cuando a veces hablamos de la iglesia, no porque habremos leído, vivido los antepasados, nuestros recuerdos inconscientes, pero que están ahí y asoman, ¿no? No lo vemos nosotros mismos como hoy en día, en el año 2022, que parece que estamos tan avanzados, no estamos tan avanzados. ¿Cómo presentar el espiritismo? Porque es que esta propia palabra, a mí muchas veces digo, es que me echa para atrás. A la hora de decirle a esa persona que no tiene ni idea de esto, pues mira, me gustaría compartir esto, porque es que si buscan doctrina espírita, o sea, doctrina cartesiana, es igual, algún entrado acaba diciendo espiritismo, Wicca, prácticas, no sé, sectarias, y dices, es que... Pues fíjate que ahora la cosa está mejor, porque yo recuerdo en el año 76, 77, 78, después de la dictadura, bueno, yo lo conocí el espiritismo sobre el año 82 por ahí. La primera vez que fui a Villena fue en el año 74 y bueno, allí, o sea, bueno, eso que lo saben, el espiritismo era horrible, o sea, hablar de espiritismo era hablar de muertos, esos hablan con los muertos y tal, eso. Hoy día estamos mejor, porque la percepción que yo, claro, esto va por barrios, la percepción que yo tengo es que la cosa está mejor. Ahora yo no tengo vergüenza de ir a una librería, porque yo
mucho los libros antiguos y a veces yo voy cuando hacen esas ferias de libros de segunda mano y antiguos y tal, yo pregunto, oye, ¿tienes algo de espiritismo? Y la gente, eso hasta incluso nos pasó hubo una anécdota en Cartagena de Indias que había unos puestos de libros, pero libros no eran libros antiguos, eran libros de segunda mano, de todo, libros de segunda mano. Y íbamos con un compañero de allí Daniel se acordará, íbamos con un compañero de allí del Centro Espírita y digo, vamos a preguntar, digo, yo es que allí en España lo hago, yo pregunto, en Valencia en una feria que tienen librerías de segunda mano de toda España. Y digo, voy a preguntarle si tiene algo de espiritismo, por preguntar. Y este amigo de ahí dice, no, ¿qué va? Si ellos no tienen ni idea de aquí la gente, si la gente vende por libros, Y le pregunté, y dice, ah, sí, dice, tengo un libro de los espíritus y no sé qué, y otro libro de no sé cuánto, y el amigo se quedó alucinado. Digo, oye, tú ves, oye, la gente está informada, la gente sabe las cosas, lo que son. Pero bueno, más allá de la anécdota, pues no nos queda otra cosa que persistir y bueno, si la palabra no tiene la aceptación que tiene, pues nosotros no la podemos cambiar, ni podemos falsear la realidad. Eso es algo que cuando realmente alguien tenga necesidad, tenga una inquietud, porque es que el espiritismo no es visual, el espiritismo es parte de dentro hacia afuera, no viene de fuera hacia adentro. Entonces cuando las personas buscan, cuando la gente tiene problemas, entonces cuando ahí podemos nosotros intervenir como espíritas y tratar de ayudarles. Y cuando más nos preparemos, tanto en sentido moral, espiritual, como en sentido intelectual, pues mejor podremos ayudarles a esas personas, porque como comentamos antes con Josep, sabremos decirle las palabras adecuadas en el sentido de... Porque hay veces que, por ejemplo, pues mira, es una coletilla muy buena para cuando una persona que no conoce, pues hablarle de Ben Alexander, lo que vivió Ben Alexander, un profesor de Harvard, que estuvo en coma durante mucho tiempo y que él vio el cielo y el infierno, entre comillas, pues en su famosa obra La prueba del cielo, es un bestseller, es un libro malo, es una buena manera de comunicar. Y a veces a personas que son así, no hace falta hablarles de sopetón, de espiritismo, decir, oye, has leído, a ti te gusta la ciencia y tal, y las experiencias cercanas a la muerte y tal, oye, pues hay un libro de Ben Alexander, un neurocirujano de Harvard que era escéptico total, hasta que tuvo una experiencia y estuvo cerebralmente muerto por la bacteria E. coli y resucitó cuando ya iban a desconectarlo y contó una realidad que había vivido y la contó con sus palabras. Y es un libro sencillito que explica la parte humana de cuando él estuvo enfermo y su familia y la parte espiritual, y es una manera de por eso que también tenemos que ir a veces introduciendo las cosas de la manera en que buenamente podamos, ¿no? Pero la doctrina es lo que es y hemos de trabajar con ella. La manera en que la transmitamos, pero no la podemos falsear, es la que es y hay que explicarla porque bueno, es cuestión de tiempo. Pues desde mi punto de vista es cuestión de tiempo. Llegará día que eso... Y esas dificultades que estamos... Es que además hay otra cosa, en base a la reencarnación, esas dificultades que estamos viviendo hoy día, las hemos generado nosotros en el pasado, porque dentro del movimiento espírita hay muchos obispos, muchos cardenales, muchas monjas, muchos sacerdotes, y nosotros, como buenos sacerdotes, y como teníamos la religión verdadera nosotros, no la tenían los demás, los salvajitos orientales y tal, pues nosotros sabíamos lo que les convenía a la gente, y nosotros aconsejábamos al pueblo lo que debían de pensar, lo que debían de hacer, y así durante mucho tiempo. Y ahora tenemos la contrapartida. Es que hay muchos prejuicios, es que los hemos generado nosotros en el pasado. Habrá que arreglar eso, o tendremos que aguantar, que soportar la desinformación que hemos ido generando. Habrá que arreglarla de alguna manera. Tendremos que ser nosotros el lomo donde nos caiga el peso de algo que hemos separado nosotros. O sea, que todo tiene un porqué, desde mi punto de vista, y un para qué. Y eso, desde mi punto de vista, lo más... Pero ahora tenemos personajes, por ejemplo, como un Divaldo, que es una maravilla, lo oyes hablar y ves que tiene una sabiduría ese hombre, o un Chico Xavier, sus obras. Yo me maravillo, yo que no era muy de Chico Xavier, pero estas obras de Viña de Luz, o sea, hay a veces unos mensajes sobre la vida de Jesús, sobre tal, impresionantes, pero claro, hay que tener la paciencia, eso para decir, bueno, voy a... Porque claro, si uy, eso habla del evangelio y tal, eso qué rollo. Ya bastante tengo con el evangelio y eso como para... Pero a veces es unos mensajes y unas palabras,
los pasajes sí de la vida de Jesús y unos análisis que hace el propio Emmanuel y los espíritus, o Amelia Rodríguez con Divaldo, impresionante, es una historia impresionante. Sí, pero va, no sé cómo lo dices. Sí. Sí, Manuel. Sí. Mira, para ir también cumpliendo los... Sí, cuando queráis. Si me permites, te haré ya quizá yo la última pregunta, si no hay... Muy bien. Quizás más de cuestión práctica. Si partimos de la base de que realmente el espiritismo, algún espíritu, alguna sociedad ha de darse a conocer, porque estaría bien también que es una filosofía absolutista, pensadora, consoladora, que en definitiva es buena para el ser humano, porque te da un conocimiento de la autenticidad de tu ser y que, bueno, pues, en fin, la ley de causa y efecto, de la inmortalidad del alma, es decir, que te da unas herramientas magníficas para vivir, para ser más feliz y para hacer bien. ¿A qué se debe que no tenga una aceptación relativa a razonable por parte de la sociedad? ¿Por qué debería ser el espiritismo? Pues partiendo de esa base de que deberíamos estar de acuerdo, al menos los seguimos estando. ¿A qué se debe el que no tenga esa aceptación? Pues sí, pues según nos dice Divaldo, según nos dice la espiritualidad, pues que estamos en un momento de transición planetaria. Estamos viviendo por los dos extremos, personas que están buscando la espiritualidad, personas que están en la parte más material, ¿no? más materialista. Entonces, pues yo creo que lo único que nos queda es persistir, seguir trabajando y ya llegará el momento. Es sembrar, como hablábamos al principio con Moisés, él sembró y tuvo esa paciencia de algo que él no iba a ver. Pero se empeñó en seguir divulgando, en seguir trabajando, en seguir impartiendo conferencias, en el caso nuestro, me refiero, no en el caso nuestro, tratar de seguir divulgando y mejorándonos a nosotros mismos, ¿no? Y tener la mente lo suficientemente abierta, porque muchas veces, a veces hay problemas dentro de nuestra propia estructura de grupo, que a lo mejor es el problema para que no... Porque claro, muchas veces, comentando con compañeros de otros grupos, dicen, bueno, es que tú puedes hacer mucha publicidad para hacer conferencias, hacer a lo mejor una ciudad, como Valencia y tal. Y ahora imagínate que te vienen, sobre todo te vienen 20 o 30 personas. Vamos a suponer que la mayoría jóvenes. ¿Realmente el grupo está preparado para coger eso, ese grupo de personas? ¿Tenemos la estructura suficiente para saber cómo debemos orientar los cursos, orientar a esas personas para que se vayan incorporando, vayan aprendiendo y tal? Eso también es algo que nos debemos de plantear, porque, por desgracia, en todos estos años que llevamos en esto, sí que es verdad que hemos visto centros espíritas que han tenido oleadas de gente, porque les atrae el tema, pero han llegado al centro espírita, han visto lo que han visto, desde oye, la rutina maravillosa, pero oye, aquí no veo yo un lugar donde realmente se pueda aprender, se pueda estudiar, y conforme vienen se van, que es algo que se quejaba Amalia. Con otras circunstancias diferentes, pero o sea, la doctrina en sí es maravillosa. Y de hecho en ese artículo ella menciona el caso de un señor que había leído por casualidad Kardec y le había encantado. Y claro, cuando fue al centro espírita, no sé si le dejaron participar en una reunión idílica, empezaron a pasar los santos, y empezaron ahí una serie de cosas, que dijo un folclore, y dijo, no, perdóname, pero yo, si esto es el espiritismo, a mí no me interesa, me voy. A veces también, quizás desde el punto de vista, es que a veces nos falta un poquito de autoconfianza también a nosotros, de ver si realmente estamos con las condiciones para poder acoger a la gente, si tenemos la suficiente preparación, y más allá de que tengamos más preparación o menos preparación, la última, porque a veces si lo que no ves, si no lo ves, no lo ves, porque a veces con los años por aquí lo hacíamos mal, si no lo ves, no lo ves, pues bueno, seguir estudiando, seguir trabajando y estar abiertos para que, chicos, si en alguna cosa podemos mejorar, todo lo que sea mejorar va a dar el beneficio para la gente que algún día pueda venir aquí y se pueda encontrar un ambiente y una estructura. Eso lo puede comprobar, ya para terminar, concluyo, eso lo puede comprobar en Cartagena, y no es que lo quiera poner como modélico, es que estuvimos allí hace un mes. Allí tiene una estructura de grupo y funciona perfectamente. Y allí tienen el estudio de cada cosa y tal.
y no es ningún club social, es decir, que allí van a estudiar, a aprender, y cuando llega una persona nueva, pues sabe lo que hay, empieza con las conferencias, luego si realmente demuestra interés, pero la persona tiene que demostrar interés. Y son los propios espíritus los que tienen que hacer valer la importancia de lo que tienen, y la importancia la demuestran por eso, con la constancia y con una buena estructura del grupo. Ahí es cuando dicen, oye tú, esto es una cosa seria, aquí la gente está muy bien organizada, está muy preparada, saben de lo que hablan, tienen respuestas, y aquí se respira un ambiente y un clima muy bueno. La espiritualidad también es muy importante, un buen ambiente espiritual, y eso se genera a través del esfuerzo, de la lealtad, ese compromiso, en el trabajo en común, en la seriedad de decir, no, esto lo vamos a seguir adelante, llevar adelante hasta las últimas consecuencias. En fin, ahí es un tema muy amplio, Manuel, que ahí sería para debatir, pero sí, interesante. Muchísimas gracias. Pues... Bueno, oportunidad en la exposición. Quedan 40 Y minutos. bueno, recordar también la próxima conferencia que el 12 de marzo, Luis Pastor, que nos hablará sobre el tema, ahora no tengo la relación entre vivos y muertos, cambio de paradigma. Y bueno, nosotros como entidad agradecer la presencia vuestra en este acto y bueno, esperamos contar con vuestra asistencia igualmente en la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.